buenas tardes, gente. Vamos a dar inicio a este directo, nada más y nada menos que con la doctora Natalia Genaro. Va a ser un directo muy interesante porque vamos a ver dos temas. Recuerden que hoy, 9 de marzo 2023, estamos literalmente siguiendo esta ruta de directos que hemos ido organizando de cara a al congreso próximo que tenemos de la Sociedad Española de Salud de Precisión en Madrid, día 23 cursos precongreso, 24 y 25 congresos en esencia, y que vamos a contar con diferentes ponentes a nivel internacional. Una de ellas es la doctora Natalia Genaro, que hoy estará con nosotros en este interesantísimo directo que hablaremos de dos factores tremendamente importantes, porque ella tiene dos ponencias, nada más y nada menos. Una de ellas es hacer un update en el abordaje de precisión del envejecimiento fisiológico. Y en segundo lugar, no hay duda alguna que cómo abordar la menopausia, un problema tremendamente importante hoy en día, teniendo en cuenta la promedio de vida de nuestras chicas, desde la salud de precisión. Así que tenemos dos temas tremendamente interesantes, los cuales intentaremos abordar tan amplio y efectiva cuando sea posible, dado que son temas que darían muchísimo para muchísimo tiempo. Cada uno podría tener más de una hora, sin lugar a duda. Pero vamos a ver si, entrando la doctora Natalia, empezamos con este directo. Saludos, Irma Fernández por acá, saludos todos, chicos y chicas, los que se van conectando, a ver si nos ponemos al día. Y aquí está la doctora, vamos a ver, se ha unido, vamos a ver si la doctora ha añadido como moderador, si me solicita la entrada, yo creo que ya está, ver solicitud, transmitir en directo, por aquí yo creo, ok. Ya la tenemos por aquí, yo creo. Ok. Vamos a ver si lo logramos. Uno más, aceptar. A ver, one second, please, one second, gente. Ahí está la doctora. ¿Qué Hola, tal? Muy buenas tardes, querida doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios, muy bien. Oye, qué gusto tenerte por acá, porque primero que todo quiero felicitarte, no por el Día de la Mujer que fue ayer, porque ya eso, ya la felicitación estuvo hecha, sino por el premio que te acaban de dar, que te acaban de dar un premio nacional en Sí. medicina, sobre medicina anti-envejecimiento. Tú sabes que este es un concepto que realmente los que empezamos en este ámbito hace unos años, así empezamos a conocer el abordaje de la medicina que acompaña el envejecimiento fisiológico. Me gusta un poquito más a mí así, ¿no? Porque, bueno, es un tema semántico, en el fondo es exactamente lo mismo y todo depende del sitio donde vivas, se va a decir de una forma o de otra o se va a interpretar de una forma o de otra. Pero este ha sido un premio muy interesante. Yo lo primero que quería hacer es que sacarte un par de minutos de que me cuentes de cómo se ha gestado este premio y si es la primera vez que te lo dan y qué tal te parece. Pues la verdad es que sí, es la primera vez que me lo dan. Lo que pasa es que me habían dado un premio anterior que creo puede haber sido la antesala de este premio. De alguna manera creo que por llamar la atención de hacer medicina antienvejecimiento relacionado un poco con una de las cosas que más nos envejecen, que es la menopausia. Entonces, creo que es un poco por eso. Luego, por mi trayectoria en general, médica, que nunca dejé de estudiar, y en particular por la medicina anti-envejecimiento, que hace como del 2016 que me dedico a ello. Eh, y bueno, es por ello, ¿no? Pues yo creo que por llamar la atención en el ámbito de la Además, medicina. tú Vos sabés eres... que igual me encantó el premio, o sea, fue una cosa preciosa cuando estábamos en la gala, de conocer a otros médicos, amantes de la medicina también, y los organizadores dándonos estos premios. A mí me generó un estímulo muy grande y decir, bueno, porque tantas veces se me cerraron las puertas por todos lados, fue todo tan difícil tantas veces. Eh, Estudiar tanto y tal, bueno, que recibir un premio de estos, la verdad es que es una maravilla, ¿no? Así que bueno, Sí, fue muy hermoso. es un premio al esfuerzo y a la perseverancia.
y a Sí, la justo, sí, no, justamente, no sí. hay duda, no hay duda. Me veo reflejado, entiendo lo que quieres decir perfectamente y sé lo que significa algo así cuando de alguna manera, a merced de que a los que nos gusta esto y nos gusta en profundidad, nuestro mejor premio es el de cada día, pero no hay duda que cuando la comunidad que te rodea empieza a valorar temas que tú estás intentando mostrar con la coherencia que lleva desde hace muchísimo tiempo y que en algunas ocasiones había sido ignorado, vamos a decirlo, o ignorado literalmente, pues es muy bonito. Además, es una necesidad, como bien planteas, y vamos a empezar por ahí este asunto de la edad cronológica y la edad biológica, que sería interesante que explicases de forma muy somera, sencillamente porque nos asisten algunos colegas, nos asisten algunos profesionales sanitarios y otros no. Así que vamos a intentar que el lenguaje siempre sea el que le pueda llegar a todos, ¿no? Entonces, hay una diferencia conceptual, y esto posiblemente marque el inicio, entre la edad cronológica y la edad biológica. Y para muchos de los asistentes también puede que ya lo conozcan, pero me gustaría añadir a esa preguntilla que es fácil de responder y relativamente rápida, ¿qué, eh, ¿qué experiencia tienes en encontrar un gran desajuste entre la edad cronológica y la edad biológica de los pacientes que llegan a ti en búsqueda de mantenerse sanos y saludables? Porque estar asintomático no es estar sano. Eso es un problema que tenemos metido en la cabeza que Ni siquiera estar asintomático, porque si buscas, encuentras síntomas. Por eso, exactamente. Sí, pero por lo menos muchas veces pensamos que estamos asintomáticos porque no tenemos grandes problemas que teóricamente hemos valorado como una entidad patológica o algo que nos afecte considerablemente. Sin embargo, como bien tú dices, si arrascas, yo tenía un profesor de semiología que decía, el médico que no busca no encuentra, y Claro, siempre que busque vas a encontrar. Así que sí. vamos a empezar por ahí. Diferencia entre edad cronológica y edad biológica. Y si tú ves habitualmente, porque a mí me pasa, luego te diré mi criterio personal y mi experiencia, en que sí veo una disociación tremendamente importante entre uno y otro. Pero bueno, venga. Bueno, la edad cronológica es la edad que marca el DNI, el día que naciste, y de ahí en más el calendario gregoriano. Ahora, la edad biológica tiene que ver con cómo has transitado esos años, tanto cómo has dialogado con tus genes durante todos esos años. Entonces, la edad biológica puede ser superior, igual o inferior a tu edad. Entonces podemos utilizar marcadores que nosotros le llamamos marcadores biológicos. Son una sumatoria de cositas que vemos en un paciente en distintos sistemas como para evaluar qué pasa, porque además hay órganos que tienen su propia velocidad. Algunos órganos pueden tener una edad y otros tienen otra, ¿no? Entonces, claro, tú muscularmente a lo mejor puedes tener una edad y luego en el hígado otra. Entonces, Esto bueno, es sumamente importante que lo hayas comentado. Yo en algún momento iba a sacarlo a la palestra porque es importante. Incluso veo muchos profesionales sanitarios que se acercan a este mundo y que tienen la sensación, profesionales, tienen la sensación de que envejecemos todos los órganos a la vez. Y de hecho, es totalmente contrario a esto. Nosotros vemos envejecimiento renal en un paciente de 90 años con una creatinina en 1,45 sin que tenga una insuficiencia renal específicamente, sino que tiene un envejecimiento asociado a la edad, en este caso potencialmente importante, pero a tener en cuenta que esto que parece una cosa sencilla no lo es tanto no, cuando encontramos marcadores biológicos que afectan algunos órganos de estos de forma más específica, ¿cierto? totalmente. Sí, y luego también estos marcadores no son universales, quiere decir que tenemos por continente, por razas, por países, por edades, etcétera, ¿no? Eh, entonces, de hecho hay algunos marcadores que incluso nos pueden predecir la mortalidad, ¿no? A unos 8 o 5 años. Hay factores muy fuertes, independientes, como la función del volumen expirado forzado del pulmón y el filtrado glomerular justamente en el riñón, que son dos marcadores muy potentes que nos pueden indicar una, digamos, una patología muy severa, ya un estado, eh, pero incluso a tiempo, ¿no? Es decir, a 8 o 10 años podemos predecir cómo va a estar esa persona. Y luego
aquí en la edad biológica o en el envejecimiento hay un tema dicotómico, porque algunos muy grandes profesores científicos internacionales muy famosos actualmente opinan que en realidad no estamos programados para envejecer y otros opinan todo lo contrario, porque existen huellas en lo que serían nuestros relojes epigenéticos, nuestro genoma, nuestros genes, huellas que son realmente acordes a la edad que vamos teniendo. Entonces parece ser que sí tenemos un reloj biológico que tenemos que cumplir. Lo que pasa es que en esa cantidad de genes podemos tener genes protectores y genes no protectores. Existe aproximadamente un 10% de la población que tiene una, digamos, carga genética muy buena que le va a proteger fundamentalmente del estrés oxidativo, que son sobre todo la carga de FOXO, que son más, digamos, claro, exacto. Entonces, que están relacionadas con esto, con los centenarios. Los centenarios tienen, digamos, unas isoformas de estas, digamos, de estas transcripciones genéticas, digamos, óptimas para tener un estrés oxidativo muy bueno. Son personas normalmente moderadas, que tienen una buena resistencia al estrés, que tienen una buena función metabólica, que no, y bueno, no van a sufrir ni síndrome de metabólico, ni enfermedades cardiovasculares, ni neurodegenerativas, ni nada de ello, porque tienen sus genes que son protectores en cualquier ambiente. Los genes son muy importantes. También existe una dicotomía en que si el gen aporta un 30% o un 50% o un 70% de nuestra, digamos, longevidad saludable. Yo creo que la genética es más importante de lo que se dice, aunque por supuesto que lo que tenemos que hacer con el medio externo es adaptarla a nuestro genoma. Es decir, al genoma hay que darle la razón, porque al genoma no se lo puede cambiar fundamentalmente. Podemos hacer epigenética y podemos cambiar muchas cosas, pero si yo tengo un gen más o un gen menos, eso no lo puedo cambiar de momento. La medicina de la genética va a venir el siglo que viene, en la que pongo genes, saco genes, arreglo genes. Entonces ahora podemos hacer pequeñas modificaciones a través de las metilaciones, fundamentalmente, de nuestros genomas que ya tenemos. Entonces tenemos que darle la razón. Pues si el gen me dice que tengo que comer así, tengo que comer así. Si tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Y así. Entonces, hoy, de momento, la medicina antienvejecimiento se apoya fundamentalmente en los pilares de lo que sería una vida saludable. Que una vida saludable para una persona puede no ser exacta para la otra. Quiere decir, hay cosas que claramente son nocivas para todos, ¿no? Como por ejemplo el cigarrillo, que es una cosa bastante perjudicial, pero en general me refiero, por ejemplo, a la calidad de la nutrición que cada persona puede llegar a necesitar, porque algunos pueden tener una necesidad de más vitaminas que otros porque tienen unos genes justamente que hacen que tengan menores niveles de vitaminas o lo que fuese, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos programados por envejecer, pero que podemos ayudar a envejecer mejor a través de muchísimas intervenciones que podemos hacer. Eso sí. Absolutamente. Yo siempre digo que el genoma es como el policía. Y tú, el policía, tienes que ser amigo de él y no pelear con él. O sea, Claro. en buena lid pelear con la genómica que nos ha tocado no tiene ningún sentido. O sea, y conocerla en etapas tempranas es muy importante. Y yo creo que ahí tiene que haber un cambio de paradigma. Fíjate que los otros días comentaba con algunos alumnos sobre este tema y me decían, doctor, pero encontramos que es caro estudiarse el genoma y la verdad es que cuando me dicen esto me quedo perplejo. Es decir, ¿cómo va a ser caro poder invertir en tu salud? ¿Cómo va a ser caro poder enterarte con tiempo de lo que tienes que hacer para estar mejor en un futuro? Antes nos moríamos muy temprano. Ahora, gracias a Dios y a quien sea, no ocurre así. O sea, si nosotros tenemos la posibilidad de enterarnos de esta información as soon as possible, o sea, lo más temprano posible, podemos tomar medidas congruentes, coherentes con nuestra genoma para potenciar tener una calidad de vida más adecuada durante el proceso de envejecimiento. Yo creo que con eso ganamos mucho.
Yo recuerdo hace mucho tiempo que había una frase que retumbaba literalmente que decía, para ser longevo hay que tener genes de longevo, que tenía mucho que ver con esto que tú comentabas, ¿no? Y en esencia lo es, o sea, la mayoría de los individuos longevos, realmente cuando se ha estudiado la genómica de ellos, muestran que estaban preparados con una artillería pesada para enfrentar el embate del día a día. Y otros somos bastante más débiles en ese sentido y tenemos que prestar atención. Por tanto, yo creo que queda claro que tener la información de nuestro genoma en términos nutrigenómicos y nutrigenéticos es más importante de lo que pensamos. Se queda ahí como Total. algo a largo plazo y bueno, pero yo sí, no, pero es que este es tu camino. Entonces tú vas a responder de una forma u otra en dependencia, o sea, entienda la gente la que nos asisten que el tener este conocimiento te va a permitir optimizar cómo a través de la propia alimentación, por hablar de algo tan troncal y tan básico para todo el mundo, logramos tener los mejores beneficios a nivel de nuestro organismo, teniendo en cuenta de que muchas veces comemos, pues incluso comida, como dicen muchos pacientes, saludable. Es que yo como muy saludable. Y si tú tienes un estudio genómico para saber cómo comes, no, no, pero yo como muy saludable. Bueno, ya ahí, ya entonces yo le digo, bueno, de saludable a lo que tú comes hay un camino muy grande porque desgraciadamente hay muchas variables que influyen en que realmente lo que comas sea saludable o no. Y vamos a ver si de forma general es saludable, posiblemente no es lo que a ti te toque. Por tanto, obligatoriamente tenemos que echar una mirada a lo que más Mira, nos toca, ¿no? qué buen comentario, porque ese es el comentario todos los días, lo vemos todos los días. Las dos cosas, es decir, los pacientes no pueden comprender qué información nos puede dar todos estos nuevos estudios que tenemos al alcance de la mano. Y como son costosos, prefieren no hacerlos, ¿no? Y seguir pensando que, digamos, lo que pasa es que hay que hacer un cambio de paradigma y eso es muy difícil. Porque claro, desde pequeños venimos comiendo lo que comemos, socialmente sales afuera y es todo lo que nos ofrecen y todo el mundo considera que eso es lo normal. El domingo una persona, un amigo me dijo, ay, qué bien que desayuna mi hija, comió un donut rosa. Y yo me abstuve porque no quise un domingo seguir siendo médico, ¿no? Pero, porque ya además ya le dije muchas veces lo que pensaba de los donuts, pero fue como tremendo, ¿no? Y pensar, qué bien que desayuna mi hija, ¿no? Y luego hoy vinieron dos pacientes, ¿no? A una ya le he hecho un test de alergias alimentarias y fíjate qué interesante, ella venía con un montón de síntomas y ella siguió al pie de la letra lo que decía que no tenía que comer, revirtió su vida, sus síntomas, que eran que se sentía hinchada, que no podía bajar de peso, tenía un montón de problemas inflamatorios, dolores, ciatalgia, lumbalgia, tremendo, una chica joven aparte, ¿eh? Y al seguir al pie de la letra, modificó completamente su vida. Y me dijo que, bueno, ahora estaba un poco más laxa en las cuestiones y volvía a tener síntomas, ¿no? O sea, ya sabía perfectamente, a eso me refería antes, con la dieta que anti-aging. La dieta anti-aging es la dieta que es ideal para ti. Y eso necesita estudios de nutrigenómica, de alergias alimentarias, intolerancias bueno, todas estas cosas. Y luego otra paciente que vino con muchos síntomas de otras cosas, que le explicaba yo estas cosas y no quería saber nada porque ella come sano. Entonces, claro, es muy difícil, ¿no? Bueno, Y eso que... pero fíjate que yo creo que los pacientes tienen el derecho y el izquierdo, literalmente, para poder poner eso en tela de en juicio, no, balanza. exacto, no porque lo pongan en tela de juicio, sino porque no hay cultura de prevención por esta vía. Pero lo que sí me lleva un desaire muy grande cuando muchos compañeros médicos también lo ponen en práctica de la misma forma. Entonces, ahí las cosas son diferentes, porque oye, es como que te quedaste en el siglo pasado, porque esto es una evidencia rotunda, clara, precisa y que no hay tutía. O sea, en el fondo es una evidencia brutal. Bueno, Sí, yo creo que con esto queda claro de que es, realmente la forma en que debes comer, incluso en que debes moverte, el ejercicio que debes hacer o no debes hacer, está muy condicionado por tu genómica, lo cual evidentemente no quiere decir que hacer cualquier ejercicio es peor que no hacerlo, más
hacer el ejercicio ideal para tu condición muchas veces tiene que ver con tu genómica de la misma manera de la forma en que tú puedes responder frente a lo que comes. Incluso al revés, de la misma forma en que tú pudieses literalmente modificar cuando vas a tomar algún elemento externo, un nutracéutico, un suplemento, como lo queramos llamar, un fármaco, debías conocer tu genómica también. Esto es tremendamente importante y la farmacogenómica del siglo XXI está muy bonita, pero la aplican muy pocos. Nosotros la usamos bastante en clínica y la verdad es que nos permite literalmente ser bastante más precisos en pacientes que la han pasado muy mal por mucho tiempo con diferentes situaciones, ¿no? Tanto los usuarios de fármacos por necesidad imperiosa, por alguna patología, como aquellos que realmente de alguna manera no han sido buenos respondedores, por ejemplo, al uso de un omega 3 para lograr un target que es, entre otros, mejorar el perfil lipídico. Entonces hay pacientes que son malos respondedores a los omega 3 y estos pacientes son estudiados genómicamente y te permite decir, oye, no gastemos tiempo porque esto no te va a generar beneficio, vamos a gastar tiempo y dinero. Por tanto, esto es tremendamente importante. Farmacogenómica del siglo XXI, a la vez que toda esta otra información genómica absolutamente accesible y por suerte cada vez más barata, o sea, en correspondencia de cuando empezó, no Sí, hay duda sí, alguna, sí. Sí, 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 y mucho, mucho, sí. mucho más barata, ha baratado muy drásticamente. Y además de eso, otra cosa importante que yo le digo a mis pacientes, esto lo haces una vez en la vida, pues tú no tienes que tener un seguimiento, tienes que tener esta información y saber que este es tu guía, estos son tus carriles, ¿cierto? Bueno, yo que llevo mucho tiempo en esto, es cierto que, y yo me he hecho a mí misma muchos test genéticos, es cierto que vamos avanzando y aparecen nuevos paneles, nuevas cosas que podemos hacer. Entonces, porque de hecho me cuestionaron hace poco, pero yo ya me lo hice. Claro, claro, ya te Bueno, entiendo, sé por dónde vais. bueno, pero esto es otra cosa, mide otra cosa y tal. Entonces, Claro, va avanzando y aparecen nuevas cosas. Es cierto que si te haces todo el genoma entero, sí, normalmente esa empresa que hace ese genoma, lo que hace es tenerte en un banco de datos y cuando aparecen nuevas variantes que son significativas, te lo actualizan gratuitamente. Eso sí es cierto que con el genoma es así. Luego, lo que pasa es que nosotros también usamos paneles de determinados genes que a veces no están en todo ese genoma tan estudiados porque a veces se estudian los eh, genomas un poco más generales, ¿no? Entonces, hay determinados paneles muy específicos que te dan una información más específica. Entonces, bueno, sí, no hay duda, no hay duda. Además, no todo está conocido en este ámbito. No todo claro, está conocido y hay sí. SNPs o sea, hay polimorfismo en un solo nucleótido que tienen muy buena trayectoria y nexo con el ámbito clínico y con lo que te puede pasar, pero hay otros que tienen bastante poca impronta o correlación con el contexto clínico. Por ahora, por ahora, por ahora, Sí, como bien sí, decías, por ahora. seguro, Pero bueno, seguro. bueno, de todas maneras, en el Congreso va a haber una participación muy interesante de un grupo que está reverdeciendo el ámbito de la genómica, que es el grupo de Overgenes, que además nos va a brindar una actualización en los estudios genómicos como la forma de integrarlo a la asociación clínica más cercana, porque creo que nos enamoramos de los estudios genómicos hace unos años y lo hemos dejado estar ahí sobre Sí, todo por la implicación de otros marcadores, otros factores que tienen que ver con la microbiota del ser humano y tienen que ver con algoritmos de grandes bases de datos que nos permiten afinar. O sea, no todo lo que nos muestra la genómica nos sirve para hacer la grandes cambios, clínica, pero hay muchas cosas interesantes que nos muestra la genómica que no nos pueden mostrar otra cosa, que es lo to- importante. Estamos, total, estamos relativamente necesitados de que sea así, no hay duda alguna. Bueno, totalmente. es un tema súper importante. Pero bueno, fuera de ello, creo que ya metiéndonos en los marcadores biológicos, que has estado recientemente en Las Vegas también, si mal no recuerdo, el año pasado, ¿cierto? Fuiste un Sí, una observer. maravilla, Ahí, una quiero maravilla. que me cuentes un poco tu experiencia, qué cosas Bueno, nuevas encontraste por ahí, porque yo tengo un placer enorme. Cuando hace 5 años aquí nadie hablaba de ciencias ómicas, nosotros hicimos un congreso dedicado a las ciencias ómicas, donde la metabolómica, la proteómica, la transcriptómica, la lipidómica de membrana se hacen tremendamente necesario meter en el disco duro actual del profesional que atiende enfermos.
Sí. Por supuesto que lo saben muchos de los que investigan y los que se dedican a otros ámbitos más de investigación, valga la redundancia. Pero los clínicos tenemos que saber también todo lo que podamos aprovechar de esta cantidad de información ingente, y creo que muchos de estos biomarcadores vienen pisando fuerte en esta vía, en la vía de las ciencias ómicas. ¿Qué nos puedes decir de ello? Sí, bueno, a ver, el avance es brutal en estos últimos años. Nosotros, yo siempre explico como que la medicina originalmente era una medicina clínica, venía el paciente, te comentaba sus síntomas y tú eh, habías estudiado los síndromes y lo ponías en una cajita, ¿no? Después vino la medicina basada en la evidencia, entonces tú te apoyas, escuchas al paciente, es importante escuchar al paciente para enfocar la prueba que es importante hacer, ¿no? Y ahora viene la medicina de precisión, que es una medicina que nos afina muchísimo más y que predice muchísimo más con años de anticipación, ¿no? Es decir, nosotros no esperamos a que el paciente tenga una diabetes, sino que podemos actuar muchísimo antes. No esperamos que tenga un ictus, sino que actuamos muchísimo antes, ¿no? Ese es el concepto de la medicina antienvejecimiento. Entonces, dentro de lo que es los marcadores más actuales para el envejecimiento, eh, uno de ellos es los marcadores AGES, que es la glicación. Antes podíamos medirlos con otras cosas, proteínas plasmáticas glicadas, por ejemplo. Hoy podemos medir inmunoglobulinas glicadas, colágeno glicado, distintos AGEs. En el futuro vendrá el perfil de la N-glicosilación, que será un panel de proteínas glicadas completamente. Para eso se necesitan tecnologías todavía más avanzadas. Si bien ahora hubo una explosión de tecnología y gracias a eso tenemos todo este cambio que ha habido actualmente, para seguir estudiando más aún la proteómica, que es justamente lo que nos va a decir cómo están todas nuestras proteínas en el cuerpo, necesitamos tecnologías más potentes que nos puedan medir las isoformas, no solamente la forma de la proteína, sino todas las variantes. Es decir, como si fuesen lupas muchísimo más grandes para ver proteínas, la diferencia mínima de la proteína, porque a veces la diferencia es de un 3%, un 2% entre una y otra, y eso hace que a veces sean incluso antagónicas, ¿no? Entonces, bueno, uno de esos biomarcadores es los AGEs, que para nosotros en medicina antienvejecimiento significa básicamente que el paciente está completamente, digamos, lleno de azúcar. Ese azúcar hace que las proteínas no sean funcionales, genera un alto estrés oxidativo y es un enorme marcador de futuras patologías cardiovasculares fundamentalmente. También está en la génesis de la neurodegeneración y también del síndrome metabólico. Por lo tanto, los AGE se transforman en una de las principales cosas que tenemos que medir hoy en día, debido a que esas tres patologías o esas tres grupos de patologías son las más importantes en nuestra comunidad occidental. Es muy importante para los que están distantes de estos conceptos. AGEs es Glycosylate End Products o productos de glicosilación avanzados. Um, en ese sentido, como decía la doctora, es como si tuvieses una proteína y se apermasa con azúcar e inhibe y dificulta la función de la proteína. Todo estoy intentando transmitir, traducir a algo que puedan entender algunos que no están muy cercanos al ámbito sanitario, que eso es muy importante y que lo pedimos, por ejemplo, en los pacientes diabéticos cuando le vemos hemoglobina glicada, por ejemplo, ¿no? Y hoy en día la hemoglobina glicada posiblemente sea un marcador interesante, de hecho lo es, si es Lo que es. utilizamos valores de referencia correspondientes para identificar un Un potencial patrón. patrón de crecimiento de los AGEs, de los productos de glicosilación avanzada, lo que significa una afección sistémica importante, porque recuerden que no existe enzima que no sea proteica y que el organismo necesita actividad enzimática para que funcionemos aceptablemente, no digo óptimo, sino aceptablemente, y por supuesto que óptimo también. Y que nuestro sistema inmune Sí. depende mucho de las proteínas y que la capacidad de reparación depende mucho de las proteínas. Así que
Es tremendamente importante esto que acabas de decir y además qué bueno que están rizando el rizo en ello. Creo que justamente el hecho de medir las isoformas nos va a permitir ser bastante más precisos en utilizar esto como un biomarcador. Sí, ¿Algún otro? será un panel de muchas proteínas glicadas que de hecho se miden por, digamos, espectrofotometría y justamente eso es lo importante porque a veces algunas proteínas pueden estar glicadas y cambiar completamente la función y ser totalmente antagónicas a lo que estaban haciendo. Otra cosa muy importante dentro de los AGEs es la unión a su receptor, el RAGE, que lo que hace es justamente activar al final la formación de grasa. Entonces, al final, una persona con alto nivel de AGE va a ser una persona que le va a costar muchísimo bajar de peso y por lo tanto tenemos que desglicar. Lo que pasa es que desglicar no es una cosa fácil porque si bien es cierto que la glicación tiene que ver con fundamentalmente la alimentación y es lo primero que tenemos que hacer, cambiar los patrones de alimentación a bajas cargas glucémicas. Realmente tenemos también una carga genética que hace que estamos más glicados que otros y también la edad. Con la edad aumentamos los AGEs absolutamente porque es acumulativo, ¿no? Es decir, si tú no dejas de glicarte, bueno, vas acumulando. Llegamos Al final de cuentas, esto es el uso genera glicación, no hay duda alguna. Habla de la existencia, genera glicación en mayor o sí, menor medida, claro, no hay duda alguna. claro, Ahora, y- la unión es tan fuerte que no logramos desligarla. Pero bueno, actualmente sí que existen tratamientos bastante interesantes para la desglicación, junto obviamente con los eh, pilares de la medicina anti-envejecimiento que van a ser, eh, digamos, la vida saludable, ¿no? Saludable para cada persona, porque esto es, la precisión no puede ser general, es individual. absolutamente, absolutamente de acuerdo. Yo quiero poner un ejemplo para los que nos oyen de un marcador o un preciso AGE que nosotros estudiamos hace muchísimo tiempo. Y os quiero poner ejemplo para que vean qué interesante, que lo bonito que es la medicina, ¿no? Que son las pentosidinas. Las pentosidinas son moléculas de entrecruzamiento proteico, que habitualmente no es más que la unión de algún aminoácido, en este caso arginina, es uno de los que susceptiblemente se une a un azúcar derivado de, que es un metabolito derivado de las infecciones frecuentes por cepas micóticas, por ejemplo ácido tartárico, y generan estas pentosidinas, son estas moléculas de entrecruzamiento proteico a nivel del sistema nervioso central, entorpecen la neurocognición. Y es algo que se ve, para que tengan una idea, los que nos asisten, es muy interesante, se ha visto, se ha estudiado, se ven muy altos los niveles de pentosidinas en niños con trastornos de espectro autista y también se ve muy alto en pacientes con Alzheimer. Fijaros qué interesante, para que lo que comenta la doctora, para que vean que si nosotros somos capaces de pillar esto en un tiempo prudente, somos capaces de evitar mucho daño, porque literalmente hablando, esto es una manera de taladrar el funcionamiento celular, de afectar la dinámica tisular y por ende de volvernos más vulnerables, no solamente para tener un envejecimiento menos saludable, sino para sentirnos mejor con nosotros mismos, lo cual es muy importante y ser menos funcionales. Luego, fuera de los AES o los AGES, como dicen los gringos, ¿hay algún otro marcador que te llamó la atención que están trayendo la palestra más allá de lo que ya conocemos en cuanto al estrés oxidativo y demás? Mira, el factor uno inducible por hipoxia, es un marcador muy interesante porque tiene que ver es un sensor del oxígeno y mide justamente hiperoxia o hipoxia, ¿no? Entonces centramos en el envejecimiento como en un estado de hipoxia Per se. y per se. Y ese es un marcador de inflamación, es un marcador de cáncer, de predisposición al cáncer, de alteración del pH, de disminución de la energía, del ATP, de todo lo que tenga que ver con la inflamación y con la senescencia de la inmunidad. Entonces, está relacionado también con las citoquinas, que las citoquinas también es un marcador de envejecimiento muy importante. Medir todas las interleuquinas en sus balanza pro y antiinflamatoria, con todas las quimiosinas, porque hoy por hoy muchas veces solo medimos la interleuquina 6 por motivos
positivos de tal, que es un marcador de envejecimiento, pero nos quedamos cortos probablemente. Es muy interesante medirlos a todos en su conjunto y ver su balance, ¿vale? O sea que están relacionados estas cosas además porque todo esto está interrelacionado, todos estos Absolutamente. marcadores al final lo que hacen es activar o desactivar las sirtuinas, las, el factor de crecimiento de insulina, o sea, muchísimas, está todo interconectado, ¿no? Otro eh, de las cosas importantes es la longitud telomérica. Y la longitud telomérica pasó por muchas etapas, ahora estamos bueno, primero fue como un furor, después fue como no sirve mucho y después ahora tenemos la revancha de los telómeros que sí son muy importantes y que además hoy por hoy podemos conocer unos genes, hay 3 genes en particular, que la metilación de esos genes o la desmetilación de esos genes van a hacer que nuestros telómeros sean más largos o menos largos. Es decir, que vamos un poquito más allá y justamente lo vamos a unir a la longitud telomérica, no solamente la cantidad de kilobases que tenemos de telómeros, sino también vamos a unir estos genes para saber cómo va a ser la respuesta de ese paciente a un tratamiento determinado. Muy bien. Y otra cosa tal vez interesante que seguro que ibas a mencionar en su momento es un poco lo que nos viene mostrando el grupo de David Sinclair y colaboradores cuando hacen alusión a las necesidades de echar una mirada al contexto metabólico, que mucho tiene que ver, evidentemente, Totalmente. con lo que yo le llamo una ATPpatía. Vivimos en un mundo de ATPpatías. O sea, vivimos en un mundo de entidades que causan alteraciones importantes de la función mitocondrial. Y esto dista mucho de expresar una enfermedad de forma inmediata. Tú puedes tener una disfunción mitocondrial de base y no expresar una enfermedad hasta mucho tiempo después. Es algo que realmente debemos ponerle ojo. Y además, hoy sabemos que en ese nexo tan interesante entre el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria, y ambos a nivel mitocondrial, existen literalmente espacios, o mejor dicho, existen moléculas que se han visto que están no en forma óptima o que se van perdiendo con el proceso de envejecimiento y sin lugar a dudas el estilo de vida inadecuado fomenta que estén en condiciones peores. Y hablo de la nicotinamida de nucleótido como herramienta de enlace de equivalente a reducción entre el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. Gente, los que nos escuchan que no son sanitarios o no están tan duchos en el ámbito molecular, el ciclo de Krebs está muy anexado a la cadena respiratoria, ambos dentro de la mitocondria y ambos en forma muy coordinada establecen la producción de 34 moléculas libres de ATP por cada molécula de glucosa y una de oxígeno que entra en estos ciclos fisiológicamente, y cuando nosotros tenemos dificultad para que entre el oxígeno, que no sucede más frecuente de lo que imaginas, y tiene mucho que ver con lo que decía la doctora hace un rato, con el factor inducible por hipoxia tipo 1, o que dicho sea de paso está correlacionado con una tendencia a la hipoxia per se. A veces le digo a los alumnos, saben que tú tienes un metabolismo aeróbico desde el ventrículo izquierdo al tronco supraórtico y tienes uno anaeróbico desde tu cadera derecha o izquierda hacia la extremidad inferior. Y se los digo para moverle un poco el cerebro, ¿no? Pero literalmente es así, o sea, cuando estamos 6, 8 horas sentados, por eso es que estar 8 horas sentado es equivalente a fumarse una cajetilla de cigarro al día, porque esto infiere un daño metabólico importante en más o menos 50% siendo muy buena persona, vamos a decir Sí, así, de tu contexto metabólico. Entonces, esto es sí. sumamente importante. Y en De ese hecho, sentido, de sí, sí, hecho, ahora estamos hablando de los marcadores, pero en parte de los tratamientos, uno de los tratamientos más furor para lo que es el antienvejecimiento es todo aquello que tiene que ver con justamente el aumento de la oxigenación. Lo que pasa es que obviamente el problema de esto es no pasarse para el otro lado, ¿no? claro, No hiperoxigenar, pero sí aumentar todo lo que es la vía del óxido nítrico, mantener la función endotelial y sobre todo los microcapilares, claro, absolutamente, tratamientos en absolutamente, ello. Otro de absolutamente. los marcadores que hoy por hoy son muy importantes es todo lo que tiene que ver, y para Europa es algo muy importante porque aquí hay mucho problema
con esto es el metabolismo del folato. Entonces, están trabajando hoy por hoy, por ejemplo, uno de los biomarcadores que utilizamos es la homocisteína, pero están trabajando en un panel de 15 proteínas que tienen que ver con el metabolismo del folato, porque esto tiene que ver con nuestro estado metabólico, nuestro estado energético, nuestro potencial de crecimiento, de regeneración. Y obviamente esto tiene una función muy, muy importante en lo que es la transsulfuración hepática, fundamentalmente, que es lo que va a aumentar en los pacientes el riesgo cardiovascular y la disfunción endotelial, ¿no? O sea, está íntimamente relacionado la alteración del metabolismo del folato con las alteraciones cardiovasculares. Y en Europa hay una alta incidencia de alteraciones genéticas en los en 50%, el metabolismo del 50%, folato, muy, muy 50% altas. o mínimo, claro. Mm. Claro, es que, bueno, qué bueno, qué bonito hablar contigo de estas cosas, pues no se puede hablar con todo el mundo porque no nos entienden a veces, ¿no? No. Porque hay un conecto, y también se lo explicamos a algunos en el máster y siempre lo hemos intentado llevar a cabo, o sea, intentar hacerlo desde el punto de vista docente. Hay un conecto indisoluble bioquímicamente entre el ciclo de la metilación, el ciclo de la metiltetrafosfato reductasa, el ciclo de la tetrahidrobiopterina y el ciclo del amonio, o sea, que el ciclo de la urea. Este conecto de aquí emana funcionabilidad pro restaurar incluso injurias a nivel celular o literalmente ser una maquinaria de injuriar a nivel celular. Esto que acabas de decir es muy importante. Y por supuesto que la alteración de uno de estos ciclos repercute sobre el resto. Por ejemplo, alteraciones en la metilación afectan considerablemente el rendimiento de la tetrahidrobiopterina y la tetrahidrobiopterina es tremendamente importante para que a través de precursores fisiológicos como un aminoácido como la L-tirosina seamos capaces de producir dopamina y como a través del tristófano somos capaces de producir serotonina. Muchas veces tenemos materia prima, pero la señalización que está muy correlacionada con estos cuatro ciclos está afecta. Por tanto, no es nada injusto que se le eche una miradita a esto en profundidad y que se lleve a un panel clínico de estudio, porque muchas veces eso se queda en tierra de nadie. Hay muchos datos investigativos y poco clínicos, hay muy pocos clínicos que lo ponen en práctica, a veces porque no hay una establishment desde el punto de vista laboratorial que se dedica a averiguar esto con objetividad y lo tenemos que hacer de forma indirecta, como bien decías, como la homocisteína, con la propia tetrahidrobiopterina, con el óxido nítrico, que es tremendamente importante, como gas que fomenta la salud endotelial. No hay duda. Qué bueno que lo mencionaste. Me hace sentir muy, muy contento, literalmente hablando, porque estas son las cosas que a veces uno casi que habla con uno mismo o con algún colega que esté muy, muy intrínsecamente metido en esta área, que es tremendamente importante, porque esto no solamente infiere mayor resistencia a un envejecimiento patológico, sino que infiere, si es que lo podemos separar, menor resistencia a la patología o mayor resistencia al desarrollo de una patología, porque Claro, va claro, anexado, claro. Sí, anexado. totalmente. Lo que hagas para, en el campo, entonces, la separación es semántica, como decía mi querido fallecido amigo Julián Bayón, en paz descanse, medicina solo hay una y realmente nosotros lo que hacemos es segmentarla para poder entender mejor de qué manera vamos utilizándola o accediendo a ella. Y en este caso, todo lo que se hace bien hecho desde la medicina anti-envejecimiento para acompañar el proceso fisiológico de envejecimiento, como le querramos llamar, lo que se hace bien hecho es estupendo para evitar el desarrollo de una serie de entidades que desgraciadamente estamos viendo incluso en pacientes muy jóvenes, o sea, entidades cardiometabólicas que antes veíamos en nuestros abuelos, la estamos viendo en pacientes jóvenes. Por lo tanto, sé que andamos lejos de, digo yo, los servicios, los servicios nacionales de salud a nivel general, de prestar atención a esto como corresponde, pero sí nosotros tenemos la posibilidad y la obligación para aquellos que de alguna manera sí se preocupan por esto, de poder ofrecerles todas estas herramientas que son parte de gracias a que hay intereses de gente que tiene muchos recursos a nivel internacional, esto se ha desarrollado en forma exponencial en los últimos años, ¿cierto? Sí, totalmente. Eh, Esos son los biomarcadores más importantes, digamos, en avance que hubieron en el Congreso. Eh, Algún otro que comentaré luego en el Congreso también. Y luego también, bueno,
se completa el estudio o antes de llegar a todos estos biomarcadores, a los pacientes hay que hacerles análisis de composición corporal, funciones cerebrales, funciones de órganos como el pulmón, el corazón, medir, digamos, determinadas cosas. Hoy por hoy, otra de las cosas que tiene muchísima importancia es medir la disautonomía, la alteración del sistema nervioso autónomo, que es prácticamente el origen de, o está siempre cohabita con nosotros permanentemente. Entonces, existen algunas nuevas estrategias, tanto de diagnóstico como de tratamiento, extraordinarias. Básicamente yo fui a Estados Unidos un poco por ver todos los avances y por esto, porque estaba en la búsqueda del control del estrés desde agosto del año pasado, ¿no? Me estoy dedicando exclusivamente a estudiar el estrés. Pero el Congreso, realmente, el 40% del Congreso, de los temarios del Congreso, era sobre hormonas, porque si bien no están consideradas como un biomarcador de envejecimiento, el déficit hormonal está en la génesis de el pico de aceleración, declive, nos acompaña con ello, ¿no? O sea, yo cada vez que estudio, leo más artículos acerca de lo que es, sobre todo, yo hago mujeres y hombres en cuanto a terapia anti-envejecimiento y hormonas, por supuesto, pero realmente cuando leo sobre lo que pasa en la menopausia en la mujer es realmente tan impactante, ¿no? Ya, ya lo digo Los yo. cambios. Es una injusticia biológica para las mujeres del siglo XXI. Esa frase es mía, no me la va a quitar Qué nadie bonito. porque esa frase fue una conclusión que llegué hace un mes, nada más. No, no, no. Pero es así, es una injusticia biológica para la mujer del siglo XXI. Me Y es una encanta. realidad objetiva. Y hay que dejarse de tener esa hormonofobia. Te voy a citar, te voy a citar. Cuando diga eso voy a decir, el doctor Cubrías, mi Hay que dejar, ídolo. hay que dejarse de tener esa hormonofobia que nos creó el Human Health Initiative, nos desgració el ámbito sanitario, porque además ha repercutido tanto que desgraciadamente tenemos muchos colegas quedados ahí aplastronados en esa información mal hecho el estudio, mal dirigido, con una N grande pero mal elegida, un desastre. Y eso ha marcado, háblanos de eso, yo quiero que la gente te oiga, porque además la doctora Natalia Genaro es ginecóloga paralelamente y por si fuera poco, ya no le digo nada lo que hace con el suelo pélvico, pero mejor eso lo dejamos para otro día. Sí. Vamos a entrar en el campo de la hormonoterapia, que es un campo tremendamente importante y como bien tú dices, es un campo que desgraciadamente en el plano nacional se le presta atención cuando se le presta muy tardíamente y casi siempre de forma muy inadecuada. A pesar de la rotunda evidencia y esto que tú acabas de mostrar, me gustaría que refrendara, por el amor de Dios, para que los que nos oigan dejen de tenerle miedo a que hay variables muy importantes hoy en día que son muy seguras, muy objetivas, y que pueden ayudar de forma considerable a restaurar salud. Esto es tremendamente importante. Yo recuerdo cuando estudié medicina hace unos cuantos años, profesores nuestros de clínicos, cuando teníamos pacientes mayorcitos con algunas lesiones que no tiraban para adelante, eran usuarios expertos usando anabolizantes en microdosis, con respuestas espectaculares. Yo recuerdo ser un recién graduado, como en mis primeros años usaba anabolizantes en microdosis en pacientes que no teníamos marcadores oncológicos activos y que sí generaban y que tenían un comportamiento refractario a los tratamientos habituales y generaban una ayuda a la recuperación brutal. Señores, pero sí fisiología y bioquímica, ¿cómo le vamos a dar la espalda al director de orquesta? Yo le digo a mis pacientes, hoy le dije a una paciente que fue a la clínica y le explicaba un poco de esto. Le decía, imagínese usted que tiene la Sinfónica de Tenerife, que es una orquesta muy bonita, que toca espectacular. De repente, el director de la orquesta le han dado un palo en la cabeza, literalmente hablando. Te traes al borracho del sur de Tenerife a dirigir la orquesta. Una desgracia. Deja de ver homeostasis y empieza a ver cargas alostáticas sostenidas en el tiempo. O sea, el patrón de envejecimiento se acelera brutalmente a todo nivel. O sea, la gente piensa que las hormonas solo nos ponen guapos y fuertes y, hombre, no hay cerebro que funcione sin hormonas. O sea, que funcione óptimamente. Es importante. No hay sistema cardiovascular que pueda ser operativo durante el envejecimiento sin hormonas.
No hay sistema osteomió articular que se pueda hacer operativo durante el crecimiento sin hormonas, nos guste o no. Y está bien que estén las hormonas con un umbral terapéutico adecuado, coherente, de protección, y que además tengamos un estilo de vida como corresponde, asociado ojalá a nuestra genómica y a la respuesta que tengamos desde el punto de vista clínico. Pero esto es tremendamente importante. O sea, que has tocado, has puesto el dedo en la llaga en otra cosa que me tiene a mí, la verdad es que bastante preocupado, porque sabes que siguen llegando gente con un deterioro marcado por Sí, tenerle claro. miedo a este ámbito, ¿cierto? Dinos algo No, con ni, respecto a ni, eso. ni hablar, ni hablar. Es terrible. Alienta, organiza un poco la información con respecto a esto, porque la menopausia es un descalabro hormonal, no, no puede ser. Nosotros los hombres todavía nos Sí, vamos de a poquito. yo creo que entiendo que hace 40 años atrás se reaccionaba, se sabían cosas distintas y bueno, y yo creo que hubo gente hace 40 años muy inteligente que siguió estudiando. Yo de hecho tuve profesores extraordinarios en mi residencia que en plena justamente divulgación del WI, que era el estudio este, que dijo que las hormonas eran malísimas, con calma siguieron trabajando y atendiendo pacientes y tal, y entonces eh, creo que hubieron personas muy inteligentes que siguieron entendiendo que las hormonas eran importantes. Hoy no existe ningún tratamiento antienvejecimiento que pueda funcionar si no ponemos las hormonas en su justísima medida. El corolario, el highlights más importante de todo el Congreso fue que el mejor tratamiento antienvejecimiento es la terapia con hormonas, fundamentalmente la testosterona. Quiere decir, si yo tengo una capacidad para todavía generar testosterona, yo la puedo mejorar. No tengo que darle testosterona a todo el mundo, pero si tengo la testosterona por el suelo y no la puedo mejorar, pues entonces sí. Hay una tendencia que las personas que tienen mejor salud van a tener una, digamos, vida más longeva de hormonas. Van a tener hormonas más altas. Y con a lo mejor algún pequeño suplemento, yo puedo mejorar esa secreción. No tengo que darle hormonas a todo el mundo. Pero si las tiene mal, las tiene muy mal. El otro día he visto una chica de 38 años con una testosterona por el suelo total. Eh, Imposible estar bien con una claro, testosterona tan baja. imposible estar bien. Entonces, yo creo que hace 20 años atrás se pensaba y se actuaba distinto, se sabían cosas diferentes. Desafortunadamente, esto tomó características públicas, el manejo de esta información fue mediático. Entonces, bueno, creo que no fue tan científico, no se salió a tener una calma y tal. Y en muchísimas sociedades científicas, simplemente por un criterio digamos, de ese momento, pues se definió no utilizar las hormonas nunca más. Hay una diferencia entre las hormonas comerciales no vidénticas y las vidénticas, porque las vidénticas son exactamente igual a las hormonas que tiene nuestro cuerpo, hablando siempre, en este caso, de hormonas esteroideas, porque eh, existen muchos tratamientos hormonales, es decir, tenemos muchas glándulas, todas sufren disminución de su producción, o sea, la tiroides no es menos importante, la glándula suprarrenal no es menos importante, entonces, pero me enfoco en menopausia y andropausia porque sí que lo que tienen estas hormonas es que aceleran el envejecimiento muy fuerte. Un poco más en las mujeres porque nuestra caída es más abrupta, en el hombre es un poco más espaciada en el tiempo, es tan progresiva que a veces no se dan cuenta, no obstante, los hombres también sufren muchísimos síntomas que cuando, digamos, estabilizan esos niveles, llegamos a unos niveles óptimos aproximadamente de los 35, 40 años, pues se sienten increíbles, ¿no? Y vuelven una y otra vez porque quieren seguir sintiéndose así. Y si pueden, traen a sus amigos y a sus mujeres o al revés, las mujeres traen a sus maridos. Entonces, se siguió estudiando acerca de esto y hoy tenemos posibilidades de utilizar
las hormonas bioidénticas como unas hormonas un poquito más saludables que las otras. Pero tenemos además un arsenal para poder estudiar a un paciente con todos estos biomarcadores de los que hemos estado hablando, y podemos tener también acceso a estudiar, conocemos mucho más sobre las vías metabólicas, de qué es lo que pasa en un cuerpo cuando entra el estrógeno, la progesterona, la testosterona y cómo se metaboliza, y tenemos también acceso a conocer los genes de cada persona, y de esa manera poder utilizar las terapéuticas de una manera muy, muy personalizada. Muy precisa, sí, claro, absolutamente. No le tengáis Ex miedo, por amor de Dios. Existe una ventana terapéutica, es decir, hay una posibilidad única de empezar el tratamiento, que es antes de que suceda, inmediatamente cuando está sucediendo el desequilibrio. Ahí, digamos, los cambios. Porque, ¿qué pasa? La hormona realmente lo que hace es entrar en la célula, tenemos receptores de membrana, pero también tenemos, y sobre todo los receptores internos, que van a generar, digamos, una síntesis de proteínas que son beneficiosas para nosotros en cada órgano que esa hormona está funcionando. Por supuesto que no hay que ser ni suprafisiológico, ni llevarnos a niveles anormales, y por supuesto que hay que controlar las partes negativas que tienen las hormonas cuando están descontroladas. Pero hay una creencia equivocada de que por no tomar hormonas estoy más a salvo. Eso también está equivocado. Porque de hecho, está muy equivocado. Claro, de hecho está muy equivocado. Porque, vale, fenomenal, puedes estar estupenda. Antes de la menopausia tener unas reglas estupendas, tener todos tus receptores, niveles y todo perfecto. Pero también podría ser que no. Porque si tú tienes endometriosis, miomas, pólipos, hiperplasias, sangrados irregulares, alteración de la regla, dolor de las mamas, aumento de peso, dolores menstruales, etcétera, cefaleas y tal, ¿qué pasa? Muy normal no es, tenemos un desequilibrio. Entonces, le estamos dando una información equivocada a nuestro cuerpo, y eso es algo que cuesta que las pacientes entiendan, que no por no tomar algo a veces están más cuidadas, a lo mejor están justamente descuidadas, y estamos generando, o la perimenopausia misma, que puede empezar a los 35, 40, 45 años, dependiendo de la persona, en un promedio a 40, 42, que es ya el descenso de la progesterona y la testosterona y un incremento, digamos, relativo del estrógeno, o incluso a veces absoluto, ¿no? Entonces ese desequilibrio durante 10 años nos va a dar una información a nuestro cuerpo, que es una transcripción de proteínas que nos va a generar una alteración después. Entonces es importante entender que no por no tratarnos estamos más saludables. Y ni hablar cuando llegamos a la menopausia, que ya entramos en esto, ¿no? La aceleración del envejecimiento. O sea, todos estas hormonas actúan en muchísimos tejidos, no solamente en los ovarios, en el útero y en la mama, sino que actúan en el pulmón, en el aparato vascular, en el corazón, en los músculos, en los huesos, en el cerebro, fundamental, ¿no? Y soy una fan de la salud mental a través de esto, porque de hecho las pacientes por ahí no saben, porque yo entiendo, estamos todos preocupados por si vamos a tener un cáncer de mama, ¿no? Pero también un ictus o lo que fuese, ¿no? Es decir, cada uno sabrá por dónde va. Pero todo el mundo está preocupado por eso, y resulta que la incidencia de Alzheimer va a ser mucho más alta que la incidencia del cáncer de mama. Y las mujeres menopáusicas justamente tienen predisposición a tener más demencias y neurodegeneraciones que los hombres, ¿no? Entonces, claro, y esto tiene que ver por justamente el receptor de membrana el receptor de membrana de las células endoteliales de los microvasculatura del sistema nervioso central sufre una alteración en las proteínas que unen esas celulitas, ¿vale? Entonces genera una permeabilidad y una alteración de lo que sería la barrera hematoencefálica, y una alteración y un desequilibrio del sistema nervioso
un incremento en las neuronas de la acumulación del beta-amiloide, una destrucción, un aumento de la duplicación de óptica en determinados núcleos cerebrales, fundamentalmente de la memoria, el hipocampo, el aprendizaje y tal, y bueno, y el cerebro, chao. Alzheimer e ictus. Ahí tenemos las dos fisiopatologías de lo que está ocurriendo en el cerebro de una mujer menopáusica, ¿no? Entonces es sumamente importante poder entenderlo y poder revertir este conocimiento. Con calma, con cautela, con seguridad, ¿no? Hoy justo me llamó una paciente para sacar cita conmigo que me comentaba que había ido a otro sitio porque le parecía que era muy comercial solamente, ¿no? Es decir, que no había como un conocimiento y una digamos, seguridad en lo que iban a hacer, sino que le iban a poner los implantes y ya está. Entonces yo creo que cada mujer es un mundo, responde de una manera diferente a las hormonas, hay que entender que a veces nosotros tenemos vías metabólicas que están haciendo que aumenten una determinada fracción de los metabolitos que no queremos, que vamos a tener una determinada sintomatología, que el metabolismo por ejemplo, en la glándula mamaria de los estrógenos puede ser diferente a lo que ocurre en el hígado o lo que ocurre en el pulmón, y tenemos que digamos, hacer clínica, medicina basada en la evidencia y medicina de precisión, toda junta, ¿no? Cuando Claro, hacemos claro, hormonas. claro, absolutamente. Y además, aparte de eso, que hoy en día, los que de alguna manera llevamos tiempo cercano a lo que se va aprendiendo del tratamiento hormonal bioidéntico, tenemos la capacidad no solamente de usar una hormona que, como bien sabemos, en ocasiones esa hormona se convierte en la materia prima de otras hormonas, y esas otras hormonas son las que pueden tener una implicación negativa, entre comillas, en el decursar de la salud del individuo, y eso es absolutamente modulable, o sea, es algo hecho a la medida para el paciente y para el contexto del paciente. Entonces, tú puedes recibir un implante de testosterona como Dios manda, y si a mí no me interesa de que recibir una cantidad ingente de precursor de estrógenos, yo puedo modular esa producción de estrógenos. A mí me interesa que haya estrógenos. No hay duda alguna que los estrógenos tienen un beneficio tremendamente importante, sobre todo a nivel del sistema nervioso central, sobre todo a nivel vascular, brutal. Y bueno, y el hueso, un hueso sin estrógeno es como un perrito sin comida. Vamos, se va a morir de flaco, Sí. desgraciadamente. Es una realidad objetiva. Claro. Es que la gente tiene que ver que esto es una realidad objetiva, nos guste o no nos guste, pero es así. Y hoy en día, los que nos están oyendo, tienen la posibilidad de acceder, en mayor o menor medida, a alguien que pueda hacerlo bien. Y hay mucha gente que ya lo está haciendo muy bien, porque integra todo esto que tú acabas de decir y además lo aplica en el contexto del paciente. Ahí viene la precisión del manejo, no hay duda alguna, porque todo el mundo necesita exactamente lo mismo, más todo el mundo necesita, en mayor o menor medida. Recordar que ustedes, las chicas, tienen 10 veces menos riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares y en patología cardiovascular coronaria, por ejemplo, hasta que han pasado 5 a 7 años después de la menopausia. Y ahí se ponen a la par de nosotros. Y a los 10 años casi nos están duplicando el riesgo. Entonces, Claro. señores, presten atención, esto no es un juego. O sea, no es un juego. Que paralelamente puedes hacer otras cosas, sin lugar a dudas. Que debes hacer otras cosas, sin lugar a dudas. Que debes basarte en tener un estilo de vida ideal que incluya felicidad. Esto es otra cosa que es muy importante. Pero la felicidad está anexada con un sistema nervioso autónomo funcional y adecuado, ¿cierto? Que tengamos autocontrol, que tengamos focus, que seamos capaces de focalizarnos en lo que queremos de una forma 100% objetiva, que seamos capaces de entrenar, que seamos capaces de cuidar que nos llevamos a la boca, que seamos capaces de dormir a la hora que corresponde y no a las 3 de la mañana porque me jubilé y ya puedo ver Netflix hasta las 3 de la mañana, porque eso es dramáticamente negativo. Pero no hay duda que, como bien tú decías, hay un talón central, hay un pilar fundamental que es hormonal. O sea, si hacéis todo eso y no tienes tus hormonas donde tienes que tenerlas, entonces estás perdiendo un eje central que te puede ayudar muy mucho a evitar todas estas patologías al decursar de la vida. Y hoy hay evidencia a 20 años plazo que muestran que tener valores muy bajitos de hormonas, tanto en hombres como en mujeres, está más anexado al riesgo de desarrollo de cáncer, así como tenerlo tremendamente alto. Realmente, Claro. yo le digo a mis pacientes, si tienes un Fiat 600, no te voy a buscar el motor de un avión para ponértelo, te voy a buscar el motor de un Seat León. Vaya, mira, y mira qué bien vas a Sí. andar.
Vale, pero no te voy a poner un motor de un avión porque voy a romper el chasis. Esto es exactamente igual, tienen que entenderlo así, sí, sí. Y además hay, por suerte ya nosotros lo que hacemos es explicarla, pero ya el paciente viene porque sabe que hay evidencia rotunda y que la gente está cambiando objetivamente, porque nadie quiere que le llegue la menopausia a los 50 años y estar viviendo hasta los 85 años como, perdóname la expresión, como un reptil, porque realmente, fíjense que lo que va aconteciendo durante el envejecimiento deshormonado y sin estas variables importantes que son cruciales para el estilo de vida, y sin genes muy protectores, pues, pues se afecta considerablemente la condición del individuo en todos los sentidos. Entonces tenemos una posibilidad objetiva muy coherente. Además, no solamente, no solamente es que tenemos datos como los que comenté hace un rato, es que tenemos un conocimiento biológico y bioquímico que también lo aseveran. O sea, no es que Claro. yo me encontré porque un Y estudio observacional que pasó esto. No, no, no. Oye, hay una correlación muy bien estudiada hoy en día como para decir, si tú utilizas el tratamiento hormonal idealmente bioidéntico, pero no es lo mismo tomar hormonas por vía oral que tengan que llegar al hígado, que tengan que activarse, que tengan que producir metabolitos que no son muy favorables, que puedan inducir procesos de desarrollo de algún proceso preneoplásico o proneoplásico. Si ya tenías un preneoplásico, por supuesto que lo vas a acelerar, que utilizar tratamiento hormonal bioidéntico que no tiene paso hepático. O sea, hay una diferencia brutal. Nosotros estamos creando un curso muy chulo con la doctora Carmen Verdú y con la doctora Elena López, que es ginecóloga, de esto, porque creemos que hay una demanda tremendamente importante de hacer un abordaje hormonal inteligente y funcional claro, pues claro, no, una golondrina no hace verano. Entonces, muchas veces, como bien tú decías, se cae el eje gonadal, pero se está cayendo el eje adrenal, pero ya está dejando de ser óptimo el eje tiroideo. Y al final te encuentras que la calidad de vida de nuestras del chicas va individuo. mermando. Y chicas que no se los merecen, que ustedes han luchado contra la biología, ustedes han sido competitivas, son madres, son hijas, son amigas, son primas, son de todo lo que tienen lo que los hombres no podríamos ser porque no somos capaces, lo han hecho ustedes, y lo han hecho en un periodo donde las hormonas les han acompañado, pero luego es como si después quedaras desamparada hormonalmente. Es injusto, en todos los sentidos. Injusticia biológica, tú siempre dices, injusticia biológica. Es una injusticia biológica. Me encanta. Sí, efectivamente, hoy conocemos tanto la biología que podemos como, a ver, el hombre intenta dominar la naturaleza, ¿no? Entonces, Absolutamente. antes teníamos menos herramientas, eh, se cometió algún error por utilizar sobre todo el fármaco equivocado. Pero eso ha Absolutamente. ocurrido muchas veces en medicina, Hombre, ¿me entiendes? Porque la medicina y la vida y el mundo que conocemos ha sido ensayo y error. El acúmulo de conocimientos, de errores y de aciertos es lo que nos ha ido guiando por donde teníamos que ir. Y básicamente a nuestros genes también le ha pasado lo mismo, ¿no? Es decir, nuestra genética ha intentado sobrevivir a todo lo que nos ha pasado en la historia de la humanidad. Entonces, hoy conocemos tantas cosas a nivel de lo que es el metabolismo hormonal que hoy podemos asociar una hormona con digamos, una antihormona para un determinado receptor, con un flavonoide para una quimioprevención. Es decir, hoy podemos hacer una estructura, que me encanta el término de abordaje hormonal inteligente, porque me parece que realmente es eso, ¿no? Es la inteligencia médica aplicada al tratamiento personalizado. absolutamente, absolutamente. Ahora, ahora es difícil porque, ¿qué pasa? En la consulta el paciente efectivamente no quiere hacerse muchas veces los estudios estos que no los cubren las aseguradoras, entonces tienen su propia filosofía de cómo hacer las cosas y tal, entonces es complejo, ¿no? Eh, Generar el camino correcto muchas veces, pero bueno, estamos en ello. Por Pero eso me han dado el premio, creo. claro, exactamente, por ser perseverante y por mostrarlo una vez más. Eh, yo Sí, creo que en ese porque sentido, pero mira, yo no puedo ser más feliz cuando una paciente que viene arrastrándose
por todos sus síntomas, me viene a los 2 o 3 meses contenta y feliz. O sea, es que no hay nada que me haga más feliz, ¿entiendes? Absolutamente, le cambia la vida, le cambia la vida, le cambia la vida. Usar las Eso lo, hormonas eso lo, lo, val- lo merece todo, ¿sabes? usar las correspondientes, usar los neuroesteroides que son tremendamente importantes, son precursores hormonales que tienen la posibilidad de ayudarnos en este camino y la posibilidad de ayudar muy mucho la estabilidad, la resiliencia, la capacidad de sosiego, la tranquilidad. Le decía los otros días al doctor Matas que tuvimos un directo hablando de esto, que yo encuentro que en el ámbito sanitario hemos perdido tal vez una interconexión muy importante. Bueno, hemos perdido muchas, pero una de ellas es la interconexión entre los neurotransmisores, entre la genética del individuo y nuestras hormonas. Esto es tremendamente interesante. Por ejemplo, una caída importante de testosterona implica ostensiblemente una afección de la velocidad con que las enzimas que degradan la dopamina funcionan. Y esto es tremendamente importante. Cuando hay una caída importante de la testosterona, habitualmente hay una disminución en el lentecimiento de actividad enzimática que degrada la dopamina y nos hace estar con sensación de más hiperreactividad, más nervio frente a situaciones estresoras que antes controlábamos con una facilidad tremenda. Esto hay que entenderlo, porque si no, no la vamos a ayudar jamás. Si no, esta Claro. paciente entonces la mandamos al psiquiatra y le damos primero le damos una benzodiazepina. No fue bien, pues la mandamos al psiquiatra. El psiquiatra prueba por la benzodiazepina número 1 y cuando lleva varios meses que la mujer está pobre cansada, hace una depresión reactiva. Entonces le damos antidepresivo y una benzodiazepina. Luego no responde adecuadamente, le cambia el antidepresivo, le cambia la benzodiazepina, hasta que de alguna manera responda temporalmente. Cuando responda temporalmente, ¿qué va a pasar? Que hace un fenómeno que se llama taquifilaxia. La taquifilaxia es que se saturan los receptores y los medicamentos dejan de funcionar. Por tanto, te subo la dosis o te cambio nuevamente a otro fármaco, porque realmente estamos haciendo una medicina ensayo-error, como bien decías anteriormente. Cuando hay evidencia objetiva y hoy posiblemente se puede estudiar, pero muy en profundidad y además, por lo menos tenerlo claro, que tu genética, tus hormonas y tus neurotransmisores tienen una interconexión diaria, pero diaria. Esto es tremendamente importante. Entonces, tenemos un espacio amplísimo para poder ayudar a nuestras chicas hoy, tanto en la etapa premenopáusica como en la etapa menopáusica, incluso en la posmenopáusica, para lo cual única y exclusivamente quieren, lo único que hay que hacer es dejarse ayudar, sencillamente. Y luego yo creo que en lo que decías anteriormente, nosotros días me lo decía un compañero también, que ahora está formándose con nosotros en la quinta edición del máster de la CESAP y que trabaja en la pública, en Madrid, trabaja en la pública, y me decía, doctor, y es tan difícil que el paciente se pueda hacer los estudios, porque imagínense, tienen que pagarlo en su bolsillo. Y dice, oiga, vivimos en el siglo XXI, la seguridad social no va a hacer nada para que usted pueda manejar con prevención objetiva, con datos objetivos, su salud para evitar el desarrollo de una patología, porque no está enfocada hacia ello, no porque los médicos de la seguridad social sean malos, ni porque el sistema es el que es, no está enfocado a ello. O sea, nadie va a utilizar herramientas de estudio para hacer una medicina de precisión, un abordaje de precisión basado en una serie de marcadores que te están llevando hacia una patología. No, espera a que llegue la patología y luego veremos qué podemos hacer. Si esto hoy en día es absolutamente... ¿A quién no le gusta evitar los problemas? A todo el mundo. O sea, si a ti no te gusta evitar que vas a un ritmo tremendamente acelerado hacia un envejecimiento y hacia la explosión de una cantidad de patologías muy importantes que afectarán tu calidad de vida de forma sensible. Hombre, nadie le gusta enfermar, a nadie le gusta ir así de acelerado a nada de esto. Oye, en el proceso biológico del envejecimiento, ¿aparecerán patologías en algún momento? Por supuesto, es inexorable, pero mientras más tarde puedan aparecer, mejor, y todo este tiempo poder vivir con una mejor calidad de vida. Hombre, eso yo creo que todo el mundo lo compra. Pues participa, tienes que ser medicina participativa. Tú también eres parte de esto. Se acabó el cuento de que lo pongo en manos del médico para que me dé una pastillita y se resuelve. Eso hay que cambiar el chip. Bueno, nuestros pacientes tienen el chip cambiado ya hace mucho tiempo, pero bueno, en el fondo lo que significa es que si tú tienes que hacer un esfuerzo, con mi comilla esfuerzo, o sea, dejar de coger el dinerito para comprarme la tele más grande, e invertirlo en un estudio que me va a ayudar a ir por el camino correcto, para mantenerme saludable por más tiempo, voy a tener la posibilidad de estar saludable para generar recursos para comprarme la tele 3 veces más grande que la anterior. Es un ejemplo Sí, que parece una tontería, pero es que la verdad es que hoy en día, ya después de unos añitos en este ámbito, es que no tolero. Entiendo que alguien no pueda tener recursos económicos, faltaría más. No todo el mundo tiene que disponer de todo.
Pero yo he tenido pacientes que me han dicho, doctor, vale la pena, yo voy a pedir un préstamo. Pide el préstamo, que no le ve mal. Y le hemos enderezado la vida, literalmente hablando. Porque hay estudios que tú no puedes hacer un abordaje de precisión sin datos. O sea, tú puedes Claro, ser muy no. buen médico, muy buen conocedor, pero tienes que tener datos si tú quieres que yo te Si, aborde si con no tienes, perfección. si no tienes datos, tienes que hacer ensayo y Claro, error, y probablemente no te vaya bien. Y si a la primera no te va bien o a la segunda, pues no vas a seguir ensayando así. Entonces, claro, hoy con los recursos que tenemos es importante. Yo creo que veo dos grandes problemas en este tipo de consultas. Uno es la parte económica y el otro es digamos, los cambios que necesitamos introducir en nuestras vidas en general como sociedad y los cambios individuales, ¿no? Tener tiempos para cuidarnos a nosotros mismos, hacer ejercicio, comer saludablemente, dormir, ¿no? Mi bisabuelo, que vivió 90 años, siempre me decía, el día se tiene que vivir en 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas para lo demás. Pero eso hoy no, no no lo acontece. conseguimos. No, otra de las cosas muy importantes en la medicina antienvejecimiento son los ciclos, digamos, el ciclo circadiano que tenemos, y lo tenemos totalmente desfasado porque, bueno, nos ponemos a ver series hasta la 1 de la mañana, hasta las 12, nos acostamos tarde, dormimos 6 horas, 5, 4, en fin, ¿no? Es decir, vemos pantalla, vemos eh, todo este tipo de cosas. Ahora ya podemos ver, por ejemplo, series o el móvil con gafas que nos evitan, digamos, la luz azul y no interfieren con la secreción de nuestra melatonina. Entonces, podemos iluminar las casas, y esto también es parte de la medicina antienvejecimiento, digamos, lo que es la medicina ambiental, que es ver cuál es la estructura y las condiciones de nuestra casa para saber qué es lo que podríamos mejorar para que sea algo más natural, ¿no? Nuestra cultura es muy impactante porque los seres humanos lo que hemos hecho ha sido siempre ir en contra de la naturaleza, pero para volver y darnos cuenta de que tenemos que volver a comer cosas ecológicas, iluminar nuestra casa con luz natural, bueno, en fin, ¿no? Una serie Sí, hoy le de decía a los cosas que... pacientes que estuvieron en la consulta que a qué hora cenaban habitualmente, a las 9:30, 10 menos cuarto, me dijeron. Bueno, tú vives en Canarias, habitualmente la gente cena más temprano, la gente cena más temprano, es cultural. Pero yo he pasado mucho tiempo en consultas en Madrid, y luego tenemos muchos pacientes de la península ibérica. Y habitualmente la gente cena bastante más tarde. Y me dice, ¿y a qué hora te acuestas? Bueno, 12:30, 12:15, 12:30. ¿Y esto qué tal, doctor? Pues fatal. Y dice, ¿por qué? Dice, porque usted es como la gallina y las vaquitas. ¿A qué hora se acuestan las vacas? Cuando oscurece. Así biológicamente debíamos acostarnos nosotros. Oye, que ya nosotros estamos infringiendo eso porque aquí ya está oscuro y estamos aquí comentando estos temas, no hay duda alguna. Pero tengan en cuenta que el descalabro en el sistema nervioso autónomo, por ejemplo, y a nivel de actividad enzimática, que ocurre desde que oscurece hasta las 10:30 de la noche, es linealmente, es exponencial. Pero de las 10:30, 11 en adelante, es aún más exponencial. Por tanto, mientras más tarde te estés acostando, peor es, no hay duda alguna. Y mientras más temprano, mejor es. Bueno, es que hay Claro. muchísimas variables, como bien tú dices. Pero bueno, oye, Y que sobre todo que, claro, es ahí cuando nos reparamos, cuando claro, la melatonina nos ayuda a disminuir el estrés oxidativo, ¿no? Por ejemplo, no, mira, una cosa que te voy a comentar sobre, dos cosas te voy a comentar, si quieres después, no sé a qué hora tenías pensado cortar esto. Pero la cuestión es, por un lado, las mujeres a veces le tienen miedo a las hormonas y sin embargo tienen hábitos que generan mucho más estrógenos que, que darles estrógenos, ¿no? Por ejemplo, a nivel de la mujer, el alcohol en general tiene una dicotomía también, ¿no? Porque en esta vida todo tiene que tener su parte buena, su lado A y su lado B. Bueno, el alcohol tiene partes malas dentro del alcohol, como digamos el alcohol como tal, que se transforma en acetaldehído, los contaminantes que tiene, los conservantes que tiene, y tiene los
digamos, polifenoles, flavonoides, que son buenos, ¿no? Eh, pero se considera en general malo. Y de hecho, en la mujer, el alcohol es malísimo. Nos genera, a nivel de la célula mamaria, una ingesta que se llama una alta ingesta de alcohol, por ejemplo, 2 vasos de vino, van a generar un estrés oxidativo que se va a mantener durante 28 días en la célula. Digamos, el cambio que va a generar se va a mantener por casi un mes. Es mucho más grave eso, digamos, el efecto que tiene a nivel del ADN, de la mutación que genera del ADN el alcohol como tal, que el estrógeno. Imagínate. Entonces, tenemos todos los días acceso a xenobióticos, a sustancias de limpieza, de shampoos, cremas de todo tipo, cosas de uso doméstico, la ropa misma que tiene colores, tiene unos, digamos, Retardantes de la llama, tiene brumuros, tiene brumados, bueno, tiene un desastre. y los colorines que comemos con las cosas producidas, los aditivos que tiene la comida, etcétera, tienen muchos más xenobióticos que se transforman, muchos de ellos, en similestrógenos, ¿vale? Y van a generar una activación de esos receptores. Entonces, muchas veces no es solamente mirar la hormona, sino también mirar el contexto, porque eso es algo que tenemos que controlar, ¿no? La cantidad. En eso la naturaleza ha sido sabia porque es muy interesante qué es lo que hace el citocromo. O sea, la mayoría, o sea, los estrógenos se metabolizan, entre otras cosas, por los citocromos, y los citocromos tienen la capacidad de inducirse, a veces de aumentar ese nivel. Es decir, que si entran muchos xenobióticos de fuera, nosotros tenemos la capacidad de aumentar nuestra capacidad de eliminarlos, ¿vale? Eso es algo muy inteligente, que de hecho yo creo que en estos años debemos haber aumentado muchísimo de esta capacidad, porque si no estaríamos todos un poco muertos con la cantidad de contaminación que hay. Pero bueno, me parece muy bonito. Y es muy interesante estudiar justamente todas las vías metabólicas que tienen los estrógenos y los xenobióticos, que son los Claro, estrógenos, similaestrógenos que vienen a través de todos estos contaminantes, porque está en la génesis del incremento del cáncer de mama, claro, precisamente, ¿no? claro. Esas vías metabólicas son fundamentales y eso es 100% estudiable hoy en día. Y no solamente estudiable, si te las encuentras que no están en buena condición, se puede cambiar de una forma muy importante y poder hacer un estudio control y decir, mira, esto estaba muy mal aquí, mira cómo lo hemos cambiado y ahora tenemos un margen de seguridad más alto. O sea, señor, estamos en el siglo XXI, hay cosas muy interesantes que podemos hacer. Bueno, que no Lo quiero... otro que, A ver, lo otro que dime, te quería, dime otro para lo no... otro que te quería decir es que a mí me gusta mucho la frase de que el envejecimiento es opcional, porque si nosotros le damos una nueva información, o sea, nosotros creemos que envejecer es esto, que a los 65 años nos jubilamos, y nos jubilamos en realidad porque a esa edad ya no tenemos una capacidad productiva normalmente. Pero realmente nosotros tenemos la capacidad que si le damos una información nueva a nuestro cuerpo ahora en base a todos los conocimientos que tenemos, realmente podemos llegar a los 65 y seguir trabajando en plenitud como si estuviéramos 50 o 45. Ese es lo que propone la medicina anti-envejecimiento, y la frase, el lema es que el envejecimiento es opcional, porque claramente necesita de tu voluntad, del cambio de patrones culturales y tal, que tendrán que ser desde arriba para abajo y de abajo para arriba. Es decir, toda la sociedad tendrá que cambiar, las estructuras de las empresas, las estructuras de cómo tenemos la sociedad organizada, ¿no? Es decir, respetar nuestra fisiología mucho más de lo que lo estamos respetando ahora. Así es, no hay duda alguna. Eso parte porque tenemos que educar mejor a nuestros niños desde el principio. Y bueno, es algo que es un trabajo que desgraciadamente yo creo que va a demorar mucho tiempo, sobre todo en países como España, que suceda porque no es prioridad, no hay duda alguna. Puede suceder en el norte de Europa, pero por acá, desgraciadamente, todavía no es prioridad. Más, las cosas seguirán cambiando para mejor. No obstante eso, por ahora tenemos muy mucho lo que tú nos puedes aportar para nuestras chicas estén en las condiciones mejores posibles. Y es uno de los temas que junto con el update en medicina anti-envejecimiento nos va a aportar en el próximo congreso, que nos queda nada, 24 y 25 de este mes
en el Hotel Meliá de Avenida Américas en Madrid. Ahí te esperamos, señores. A los que han estado por aquí, sin lugar a duda, pónganse las pilas que ya hay 276 inscritos y tenemos espacio para 300. No había pasado nunca esto, la verdad es que no había pasado nunca. Capaz que los directos hayan favorecido eso. Oye, pero el año pasado estaba igual de El año lleno, pasado ¿eh? fueron 220, pero es que ya hay 276. Era una barbaridad de gente. Me acuerdo que no quería, pero ni salir ni un minuto para escucharlo todo. Era impresionante el nivel de exposiciones que había y también la cantidad digamos, de material, ¿no? Comercial que había para aprender y para incorporar a la consulta. Era una maravilla, la verdad, sí, Este año hay sí. sorpresitas, hay sorpresas muy interesantes. Qué Bueno, bien. familia, muchísimas gracias, doctora, por tu tiempo, que sé que estás más liada que yo, que ya es mucho decir. Y, y eres además un pulpo, tú eres una pleiotrópica, literalmente hablando. Así que muchísimas gracias, la verdad es que Yo lo que ha sido- tengo es que me gusta tanto estudiar está muy y bien eso. además me gusta llegar al fondo del problema, Ahí ¿sabes? está, Ahí, ahí está. pero ¿y esto por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, Y ahí voy. la única forma de hacer esto bien es así. O sea, nadie si no tiene metido esto en la pena es capaz de dedicarle tanto tiempo, de hacerlo con tanto gusto, de involucrarse en tantos proyectos, en echar adelante cosas que puedan generar una huella positiva, como el premio que tú has logrado ahora mismo, que ya es un referente sin lugar a dudas para que muchos colegas ayuden a despertar la posibilidad de sumarse a este carro tan bonito y claro, pues esto es una de las cosas que nos hace estar jóvenes, porque nos mantiene nuestro sistema nervioso autónomo en una función de búsqueda biológica, no Claro. peleando con los disturbios del día a día, sino resolviendo un problema, ha- habrá una solución. Tiremos para adelante y así, literalmente hablando, creo que todos podemos ayudarnos muchísimo. Gracias, gente. Gracias, familia. Gracias, familia César. Un beso muy grande. Nos vemos pronto. Cuídate mucho, no te pases de la línea, como digo yo, no pasemos del euestrés al disestrés, que hay un borderline ahí muy fino. Ok, No, nos no, vemos pronto. siempre raya, el estrés siempre Eso, raya. exactamente. Un placer, un placer. Ya Igualmente. sabes que te quiero muchísimo, te admiro un montón, me encanta tu congreso, estoy pendiente de estudiar contigo porque nada, sabes no sé, una brutalidad, sabes, así que yo quiero un poquito de Yo eso. lo acabo de estudiar como tú. Gracias y te agradezco esas palabras muy lindas y yo lo mismo para ti. Un beso. Chao.